quieres, uno de los detonantes de todas las marchas y de todas las protestas que ahorita estamos viendo. Bueno, para contrastar el caso venezolano con otros países de la región, en la mayoría de países de la región, frente a shocks externos, la variable de ajuste suele ser el tipo de cambio, ¿no? Que flota, digamos, con participación constante del Banco Central para tratar de evitar, para mantenerlo dentro de una banda o mantener la cotización del dólar dentro de una suerte de banda cambiaria. En el caso de Venezuela, el tipo de cambio es fijo, por decreto, en un país que si bien antes del chavismo, digamos, tenía en el petróleo un bien que representaba el 70% de las exportaciones, ahora solo exporta petróleo, el 26%, e importa buena parte de todo lo demás, porque casi no tiene producción interna en otras áreas que no estén vinculadas a hidrocarburos. Entonces, el tema es que hay una escasez de divisas y el tipo de cambio oficial es absolutamente insostenible. Está en unos 6 bolívares 30, si no me equivoco, por dólar, cuando en el mercado paralelo está por encima de 80 bolívares. Entonces, digamos, hay una situación en la cual los bienes importados al tipo de cambio oficial brillan por su ausencia y los bienes importados al cambio libre tienen precios obviamente muy por encima de los oficiales en el mercado negro. Claro, y además existe el problema de que para adquirir dólares se necesita de un permiso estatal y que una agencia estatal te venda los dólares y ni siquiera eso está sucediendo, ¿cierto? No, por ejemplo, los diarios, muchos se preguntan si es un tema de priorización o un tema de censura, pero el tema es que los diarios no tienen dólares al cambio oficial para importar papel, como era el caso hasta hace poco. Algunos diarios han desaparecido, algunos de los principales diarios siguen saliendo, pero con ediciones reducidas. Efectivamente, no hay dólares al tipo de cambio oficial, no solo, digamos, por esta cotización irreal, sino además porque la economía en general ha colapsado. En buena medida no hay actividad alguna que esté funcionando en este momento. ¿Y tú a dónde crees que llegue esto? Porque, a ver, no es la primera vez que vemos este tipo de marchas en Venezuela, ¿no? Probablemente ahora, si quieres, son mucho más difundidas, ¿no? Pero no es la primera vez que vemos este tipo de reacciones en Venezuela. ¿Tú crees que esto simplemente se va a aplacar en los próximos días o crees que esto sí puede significar eventualmente la caída del régimen chavista? Yo tengo mis dudas de que el resultado de esto sea la caída del régimen. Habría que recordar que cuando la oposición quiso confrontar al régimen, perdió, ¿no? No es la primera vez que algo así ocurre. En el 2002 hubo movilizaciones que, como ahora, tenían como propósito la salida de Chávez del gobierno y lo terminaron propiciando un golpe de Estado. El 2007 hubo movilizaciones para reabrir un canal de televisión y en general contra el gobierno, que llevaron a que la oposición boicotee las elecciones parlamentarias, con lo cual el chavismo tuvo mayoría absoluta, mejor dicho, virtual unanimidad en el Congreso como para hacer las modificaciones constitucionales que considerara pertinentes. Entonces, yo todavía tengo mis dudas de que esta sea la mejor estrategia de acción para la oposición de cara al futuro. ¿Y tú cuál crees que sería una buena estrategia de acción? Yo creo que la de Capriles probablemente era la más sensata, ¿no? Priorizar no tanto las movilizaciones, no porque no sea legítimo movilizarse en contra de un régimen crecientemente autoritario, sino sencillamente porque era previsible, como ya ha ocurrido antes, de que el régimen no solo iba a movilizar a las fuerzas de seguridad del Estado contra los manifestantes, sino también a grupos paramilitares creados por el propio régimen, y que en ese ámbito de confrontación la oposición no tenía posibilidades de prevalecer, entre otras razones porque, si bien alega que sus huestes han sido infiltradas por fuerzas del gobierno, cosa que creo es altamente probable, no tienen cómo probarlo porque no hay, el gobierno es el acusado, el gobierno no va a investigar independientemente estos temas, no hay un poder judicial independiente o una defensoría del pueblo que pueda hacerlo, y el gobierno cuenta con un virtual monopolio de la televisión. Entonces, digamos, la oposición no tiene cómo demostrar su caso ante buena parte de la opinión pública. Claro. Ahora, buena parte del apoyo que ha tenido el régimen chavista tiene que ver con una serie de subsidios sociales que ha venido brindando el régimen durante todos estos años. Pero estos han disminuido básicamente porque estaban sustentados básicamente en los ingresos petroleros de PDVSA, y la producción de PDVSA se ha desplomado, ¿no? Entonces, ¿tú crees que ya
sin esa cantidad de dinero destinada a subsidios sociales, sea posible para un régimen tan represivo seguir manteniendo su popularidad? A ver, yo creo que en la medida en que el régimen tenga recursos, los va a destinar a esos programas sociales. Cualquier otra cosa va a quedar en segundo plano frente a esa prioridad, porque sabe que ese es el origen de su base de apoyo. El tema es que digamos, decía hace un rato que había situaciones que se estaban volviendo insostenibles. Una de ellas era la cotización del dólar, no solo porque está cayendo la producción y el precio del petróleo de manera simultánea, sino además porque el gobierno está agotando sus reservas en divisas extranjeras. Claro. Casi no tiene, digamos, reservas líquidas en este momento. Y entonces otros sectores de la economía son los que van a sufrir, pero yo presumo que en el futuro previsible las políticas sociales van a continuar. Ahora, esta situación, ¿cómo crees que pueda ser sostenible? En el sentido de que el gobierno siga manteniéndose en el poder. O sea, a mí me diese la impresión que la única manera de sostener esta situación es volviéndose todavía más autoritario y todavía más represivo, ¿no? Bueno, la otra alternativa es hacer lo que está haciendo Argentina, ¿no? En el sentido de que empieza a, por un lado, devaluar, permitir una devaluación del cambio del tipo de cambio oficial, y por otro lado empieza a contemplar la posibilidad de reducir subsidios a la energía y al transporte. Entonces, claro, la paradoja es la siguiente, ¿no? Por un lado, sincerar el tipo de cambio hace que detiene la hemorragia de divisas que se destinan de las reservas para mantener la cotización del dólar. Claro. Pero en el corto plazo genera más inflación porque los precios, digamos, de bienes que son importados suben. Por otro lado, si reduces los subsidios, en el largo plazo reduces el déficit fiscal, que es una de las fuentes estructurales de la inflación, pero en el corto plazo generas más inflación. Entonces, el problema para Venezuela es ese, la situación se ha deteriorado gravemente y las medidas que podrían ayudar a paliar a mediano y largo plazo el problema generan mayores costos económicos y sociales en el corto plazo y el gobierno no parece estar dispuesto a tomar la decisión de dar ese paso. Claro, pero y por eso es que te decía, ¿no te parece que esto, para que el gobierno se pueda sostener, no te da la impresión de que esto va a llevar a que el gobierno se ponga todavía más autoritario? Por ejemplo, en los últimos días hemos visto que se ha puesto, que la censura de los medios se ha vuelto todavía mucho más dura para que ellos no transmitan las manifestaciones, ¿no? La represión a las mismas manifestaciones también ha sido dura. ¿Tú crees que todo esto que tú escribes no lleve a una senda aún más autoritaria a Venezuela? Es posible, pero el punto sigue siendo que la economía va a continuar deteriorándose en ese contexto o en otros si no hay cambios en la política económica. Y como no parece haberlos, ese deterioro creciente de la economía tarde o temprano podría generar tensiones dentro de la propia cúpula gobernante. O sea, finalmente ese creo que es el mayor temor de Maduro, cuando dice que la oposición busca un golpe de Estado. Capriles astutamente le dice, bueno, pero los golpes de Estado no los damos los civiles, tiene que ser alguien de tu entorno, porque finalmente son estos militares que supuestamente, pero ellos fueron nombrados por este régimen. O sea, de ahí tendría que venir el descontento, ¿no? Yo creo que todavía no se ha llegado a ese punto y yo creo que además digamos, priorizar la confrontación por parte de un sector de la oposición puede llevar más bien a cohesionar el frente interno de la cúpula dirigente. Claro. Ahora, ¿y tú crees que el resto de regímenes, llamémosle bolivarianos de la región, estén caminando por ese sendero? O sea, a Argentina claramente le va bastante mal, ¿no? Pero el caso de Ecuador hoy en día no es tan dramático, no es bien discutible si es sostenible económicamente el modelo de Correa, pero es cierto que no es tan dramático, ¿no? Pero son casos distintos, ¿no? Por ejemplo, en Argentina nunca hubo un intento de eternizarse en el poder bajo cualquier pretexto y con cualquier medio, como en el caso de Venezuela, y hay, digamos, cambios en la política económica una vez que la situación se vuelve dramática, cosa que no está ocurriendo en Venezuela. En Bolivia uno puede decir lo que quiera del gobierno
gobierno de Evo Morales, lo que no se puede decir es que tenga un manejo macroeconómico irresponsable como el venezolano, ¿no? De hecho, Bolivia ha logrado crear un fondo contracíclico que utiliza en los tiempos de baja cotización de sus productos de exportación, como el gas, y le permite estabilizar los ciclos de la economía. En el Ecuador, una de las paradojas es que buena parte de los beneficiarios del gasto público de infraestructura son empresas privadas, que son las que realizan las obras, y que no están particularmente descontentas con el gobierno de Correa. Entonces, la situación varía significativamente de caso a caso. Lo que sí es común a todos es que paradójicamente cuando se dice que son gobiernos de izquierda, la izquierda históricamente era promotora de la industrialización por sustitución de importaciones. Acá no hay mayor intento de industrialización. Acá, es un periodo de vacas gordas en cotización internacional de hidrocarburos, lo que explica la situación de bonanza relativa en el pasado que está empezando a llegar a su fin. Claro, en el caso de Venezuela y en el caso de Ecuador. Ahora, el caso de Ecuador es interesante porque tiene una de las tasas de inversión extranjera directa más bajas del mundo en general, ¿no? Lo cual te demuestra que si bien ellos pueden estar, como tú dices, subsidiando una serie de empresas privadas y, en fin, y haciendo megaproyectos públicos que generan trabajo y que generan, en fin, que mueven la economía, lo cierto es que el país no está desarrollando una estructura productiva que el día que acaben las vacas gordas permita seguir al país andando autónomamente, ¿no? Y claro, y la inversión privada que hay en buena medida está asociada a gasto público, ¿no? Empresas de construcción que, obtienen licitaciones del gobierno. Pero además hay un nubarrón en el futuro para estos países porque Bolivia depende fundamentalmente de gas, Venezuela gas y petróleo, Ecuador petróleo, y por estas nuevas tecnologías que permiten explotar yacimientos de gas y petróleo que antes eran inaccesibles, países como Estados Unidos en pocos años se van a convertir en países autosuficientes. Y Estados Unidos ahora es el principal comprador del petróleo venezolano. Lo que veo es que si además hay un acuerdo con Irán, cosa que quitaría presión, pues finalmente la cotización del petróleo tiene también factores políticos a la base. En tanto, el petróleo de Irán vuelve a entrar masivamente al mercado y los nubarrones sobre el futuro del programa nuclear iraní se disipen, el petróleo y el gas podrían perder valor en los mercados internacionales. De hecho, ya lo están haciendo, pero muy lentamente, y eso va a añadir una nueva fuente de tensión a la economía de estos países. Perfecto, Farid. Te lo agradezco muchísimo. Bien, fue Farid Cajat en Rumbo Económico. Vamos a una pausa y volvemos. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.